Estonia. Geografía, población y política. Estonia es un país en el norte de Europa, ubicado en la costa este del mar Báltico. Limita con Letonia al sur y Rusia al este. Geografía. Estonia es un país pequeño con una superficie total de 45.227 kilómetros cuadrados. El terreno es principalmente bajo, con colinas onduladas y numerosos lagos y ríos. El punto más alto de Estonia es Suurmunamägi, a 318 metros sobre el nivel del mar. El país tiene un clima templado con veranos cálidos e inviernos fríos. Población. Estonia tiene una población de aproximadamente 1,3 millones de personas. La mayoría de la población es estonia, con una importante minoría rusa. La capital y ciudad más grande es Tallin, que tiene una población de alrededor de 440.000 habitantes. Política. Estonia es una república parlamentaria con un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. El país tiene un sistema multipartidista, con el gobierno actual siendo una coalición del Partido Reformista, el Partido Conservador Popular Estonio y el Partido Socialdemócrata. Estonia es miembro de la Unión Europea, la OTAN y la OCDE. El país tiene una economía sólida, con un alto ingreso per cápita y un sector tecnológico bien desarrollado. ¿Puedes mencionar algunos datos interesantes sobre la cultura estonia? Claro que sí, aquí hay algunos datos interesantes sobre la cultura estonia. Canciones tradicionales. Estonia tiene una rica tradición de canciones folclóricas, conocidas como laulud. Se estima que existen más de 100.000 canciones populares, y muchas de ellas se transmiten de generación en generación. Los estonios son muy apasionados por su música tradicional y se celebra un festival anual de canciones en Tallin. El canto en coro. Estonia es conocida por su cultura de canto en coro. Hay más de 2.000 coros en el país, y muchos estonios cantan en coros desde una edad temprana. El canto en coro es una parte importante de la vida cultural estonia y se considera una forma de expresar la identidad nacional. La sauna. La sauna es una parte integral de la cultura estonia. Las saunas se encuentran en la mayoría de las casas y se utilizan para la relajación y la limpieza. La tradición de la sauna se remonta a la época vikinga. La comida estonia. La cocina estonia es conocida por sus sabores simples y sus ingredientes frescos. Algunos platos tradicionales incluyen el multikapsas, sopa de repollo, el veriborst, salchicha de sangre, y el madar, pastel de carne. El idioma estonio. El idioma estonio es un idioma fino-úgrico, lo que significa que está relacionado con el húngaro y el finés. Es uno de los idiomas más antiguos de Europa y tiene una rica tradición literaria. Estos son solo algunos ejemplos de la rica cultura estonia. Si quieres aprender más, te recomiendo que busques información en línea o visites Estonia para experimentarla de primera mano. ¿Qué tipo de música popular es común en Estonia? La música popular en Estonia es bastante diversa, con influencias de diferentes géneros y estilos. Aquí te menciono algunos de los más comunes. Pop. El pop es un género muy popular en Estonia, con artistas como Jord and the Two Dragons, The Sun y Laura Polvere que han logrado éxito tanto en el país como a nivel internacional. Rock. El rock también tiene una fuerte presencia en Estonia, con bandas como Jaar, Pohja Tallinn Ismailes que han logrado un gran seguimiento. Hip hop. El hip hop ha ido ganando popularidad en Estonia en los últimos años, con artistas como Tommy Cash, Nublu y Genka. Música electrónica. La música electrónica también es popular en Estonia, con artistas como Kerli, Synkro y Marten Kuningas que han logrado éxito en la escena internacional. Folk. La música folclórica sigue siendo importante en la cultura estonia, y muchos artistas modernos integran elementos tradicionales en sus composiciones. Además de estos géneros, también hay una escena musical underground vibrante en Estonia, con artistas que experimentan con diferentes estilos y géneros. La música en Estonia es muy diversa y refleja la cultura vibrante y dinámica del país. ¿Es la música folk estonia similar a la música folk de otros países? La música folk estonia, como la de cualquier país, tiene sus propios elementos únicos, pero también comparte similitudes con otras tradiciones folclóricas europeas, particularmente con las de los países bálticos vecinos, Finlandia y Rusia. Similitudes. Instrumentos.
La música folk estonia utiliza instrumentos tradicionales como la kanel, un instrumento de cuerda similar a la cítara, el torupig, un instrumento de viento de madera, la viol, violín, y el pillirok, una especie de dulcimer. Muchos de estos instrumentos también se encuentran en la música folk de otros países bálticos, Finlandia y Rusia. Estructura. La música folk estonia a menudo se basa en escalas pentatónicas y modales, lo que también es común en la música folk de otros países del norte de Europa. Temas. La música folk estonia a menudo trata temas como el amor, la naturaleza, la vida cotidiana, la mitología y la historia, que son temas comunes en la música folk de otras culturas. Diferencias. Influencias. La música folk estonia ha sido influenciada por la historia del país, su entorno natural y sus tradiciones culturales únicas. Esto se refleja en la música, que tiene un sonido distintivo. Ritmos. La música folk estonia a menudo tiene ritmos más complejos y rítmicos que la música folk de otros países. Melodías. Las melodías de la música folk estonia a menudo son más dramáticas y expresivas que las de otras tradiciones folclóricas. En resumen, la música folk estonia es similar a la música folk de otros países en algunos aspectos, pero también tiene sus propias características únicas. Es una expresión rica y vibrante de la cultura estonia que continúa evolucionando y adaptándose en la actualidad. Su religión. Estonia es un país con una población mayoritariamente no religiosa. Aunque históricamente ha sido un país con una fuerte presencia cristiana, especialmente luterana, la influencia de la Unión Soviética y la posterior independencia han llevado a una disminución significativa de la religiosidad. Según encuestas recientes, solo alrededor del 14% de los estonios consideran que la religión es una parte importante de su vida diaria. El 51% se declara cristiano, pero la mayoría no practica activamente su fe. El 45% de la población se considera irreligiosa, incluyendo ateos, agnósticos y aquellos que no se identifican con ninguna religión. A pesar de la baja religiosidad, Estonia es un país tolerante con diferentes creencias. Hay comunidades de diferentes religiones, incluyendo la Iglesia Evangélica Luterana de Estonia, la Iglesia Ortodoxa Estonia, la Iglesia Católica, el Islam, el judaísmo y otras tradiciones religiosas minoritarias. En resumen, la religión en Estonia es un tema complejo. Aunque la mayoría de la población no es religiosa, hay una diversidad de creencias presentes en el país. La historia del país, la influencia soviética y la creciente secularización han contribuido a la situación actual. ¿Es la religión un factor importante en la cultura estonia? La religión en Estonia, aunque históricamente ha tenido una fuerte presencia, no es un factor tan importante en la cultura actual como lo era en el pasado. La influencia de la Unión Soviética y la posterior independencia han llevado a una disminución significativa de la religiosidad. Según las encuestas, solo un pequeño porcentaje de estonios considera que la religión es una parte importante de su vida diaria. Aunque la mayoría se declara cristiana, la práctica activa de la fe es baja. Sin embargo, la religión sigue teniendo presencia en la cultura estonia a través de tradiciones. Algunas tradiciones culturales, como la celebración de la Navidad o la Pascua, aún se mantienen, aunque no siempre con un significado religioso. Arquitectura. Las iglesias y catedrales históricas son parte del paisaje urbano de Estonia, y son un recordatorio de la influencia religiosa del pasado. Arte y literatura. La religión ha inspirado obras de arte y literatura estonia a lo largo de la historia. En general, la religión no es un factor dominante en la cultura estonia actual, pero sigue existiendo como un elemento del pasado y una fuente de inspiración para algunos. La cultura estonia se caracteriza más por su secularismo, su enfoque en la educación y la tecnología, y su fuerte identidad nacional. ¿Cómo ha afectado la historia de Estonia a la religión? La historia de Estonia ha tenido un impacto profundo en la religión del país, dando forma a la diversidad de creencias y prácticas que se encuentran hoy en día. Influencias históricas. Paganismo. Antes de la llegada del cristianismo, los estonios practicaban una forma de paganismo, con una fuerte conexión con la naturaleza y la veneración de dioses y espíritus. Cristianización. En el siglo XIII, las cruzadas del norte llevaron a la cristianización de Estonia, principalmente bajo la influencia de la Iglesia Católica Romana. Reforma protestante. En el siglo XVI, la Reforma protestante se extendió a Estonia, y el luteranismo se convirtió en la religión dominante,
especialmente bajo el dominio alemán. Dominio ruso. Durante el dominio ruso, la Iglesia Ortodoxa ganó influencia, especialmente entre las minorías eslavas. Período soviético. Durante el período soviético, la religión fue suprimida y perseguida, lo que llevó a una disminución significativa de la religiosidad. Impacto en la religión actual. Secularización. Como resultado de la historia, Estonia se ha convertido en un país altamente secularizado, con una baja participación religiosa. Diversidad religiosa. A pesar de la baja religiosidad, Estonia tiene una diversidad de creencias, incluyendo el luteranismo, la ortodoxia oriental, el catolicismo, el islam, el judaísmo y el neopaganismo. Tradiciones culturales. Algunas tradiciones culturales, como la celebración de la Navidad o la Pascua, aún se mantienen, aunque no siempre con un significado religioso. En resumen, la historia de Estonia ha dado forma a su paisaje religioso actual, influyendo en la diversidad de creencias, la baja religiosidad general y la presencia de tradiciones culturales con raíces religiosas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl